Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En este video vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, Dios que habita en nosotros, y vamos a hacer varios videos un poco más pequeños, más cortos, relacionados al tema que estuvimos haciendo en aquella serie acerca del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la sistematización de la teología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a través del libro de Hechos ocurren ciertas cosas que no se puede hacer sistematización de esos eventos que suceden, no se puede hacer una teología sistemática basándose en los hechos de los apóstoles, porque hay ciertos eventos que sucedieron allí que ya no se pueden repetir. ¿Sabe? El libro de los Hechos es un libro histórico. Y como nos dice aquí el autor, Cayo Fabio, nos dice, como ya vimos, el libro de los Hechos nos imposibilita hacer cualquier sistematización de una fórmula teológica sobre cómo se da el bautismo con el Espíritu Santo, que es el tema que vamos a tocar a continuación. El libro de Hechos no ofrece doctrinas, apenas relata experiencias de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, y estas experiencias no obedecen a un patrón teológico o a un patrón doctrinal. Prueba de esto son aquellas relacionadas como el recibimiento del Espíritu Santo. Podemos observar lo siguiente, con los discípulos de Jesús y los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ¿cuál fue el camino de la fe que ellos tenían recorrido hasta aquel momento? Bueno, en primer lugar, ellos se nutrían de fe en Jesús, y eso desde el año inicial de su ministerio. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículos 13 al 22. Ellos habían sido bautizados o por Juan el Bautista al comienzo del ministerio de Jesús, o fueron discípulos de Jesús durante 3 años. Y el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. En ese mismo día, 3,000 personas creyeron a la predicación del apóstol Pedro. ¿Y qué les aconteció? Pedro invitó a las personas a recibir el mismo don del Espíritu Santo que él había recibido. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, cuando dice arrepentíos y convertíos y reciban el don del Espíritu Santo. Fue algo espiritual. ¿Y cuál fue lo espiritual hasta que recibieron el Espíritu? Bueno, arrepentimiento y el bautismo y la promesa del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dijo durante su predicación en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando dice arrepiéntanse y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. Y así se trata de una orden de hechos, un patrón, una orden de hechos, un orden de hechos totalmente diferente de los 12 discípulos o de los 120 en la mañana de Pentecostés. O sea, que son distintas maneras en cómo ellos llegaron a la fe y recibieron el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay una doctrina o un patrón doctrinal en cuanto a esto. Por eso es que no se puede hacer una sistematización como hacen los pentecostales del libro de Hechos. Tenemos también que aquel grupo de Samaria que creció con la predicación de Felipe, dice la Biblia que ellos creyeron, fueron bautizados e inclusive hubo mucha gente que se convirtió hasta que Pedro y Juan fueron allí y oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo. Aconteció entonces la conversión de Pablo más adelante, y fue a través del arrepentimiento, la fe, el recibimiento del Espíritu Santo, cuando Ananías oró por él, y el bautismo ocurrió después.
También vimos a Cornelio, quien escuchó la palabra y reaccionó con fe, recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Después de él vienen los discípulos en Éfeso, en Hechos capítulo 19. Ellos escucharon la palabra, recibieron el bautismo y después el del Espíritu Santo. Con base a estas experiencias, como se puede afirmar, conforme a algunos libros de doctrina pentecostal que se basa en el libro de los Hechos, la primera cosa para hacer es esta, y la segunda es esta, y la tercera es esta. No. Lo que acontece en el bautismo, como con o sin agua, y después o con el Espíritu Santo. O sea, antes obligatoriamente tal paso tiene que acontecer, caso contrario, nada absolutamente sucederá. En muchos casos se trata casi de una fórmula para cómo juntar o liquidificar personalmente a la gente. No creo que sea posible definir cómo estas realidades relacionadas a la obra de Dios funcionan. La teología sistemática solamente existe en las cartas doctrinales, esto es, las epístolas de Pedro, la epístola universal de Pedro, la epístola de Judas, la epístola de Juan, las epístolas de Pablo. Es ahí donde existe la doctrina y de ahí se puede sistematizar la teología cristiana. Es allí donde en las cartas. Lo contrario es que esto es cierto. En el libro de Hechos solamente habla de eventos y no de una interpretación teológica de ellos. O sea, el libro de Hechos habla de experiencias personales que tuvieron los apóstoles de Cristo. En las cartas se nos presenta sobre el recibimiento con el Espíritu Santo, cómo es el recibimiento con el Espíritu Santo, y tiene que ver siempre con la predicación de la palabra de Dios. Lo podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde se dice que la fe salvadora viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 5, donde está registrado que el Espíritu Santo es concedido cuando las personas están escuchando la palabra de Dios con fe. Pablo pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación con fe? Aquellos que pues fue concedido el Espíritu Santo que opera entre ustedes, ¿fue por las obras de la ley o por la predicación con fe? Pablo está diciendo que la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Es más, cuando escuchamos la palabra de Dios, ella produce fe en el corazón. El Espíritu del Señor viene sobre nosotros y esto acontece en la primera experiencia de conversión, en el encuentro, lo que llamamos la regeneración o conversión. Lo que también hace sentido con Hechos capítulo 10, versículo 44, que revela que el Espíritu del Señor cayó sobre todos los que escucharon la palabra de Dios en la casa de Cornelio durante la hora de la predicación. La salvación, por lo tanto, viene con la invocación de Jesús, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto implica que la invocación del Espíritu Santo y del Padre quedará al Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Lucas 11, 13. El Espíritu Santo es concedido a aquellos que escuchan la palabra de Dios con fe. Esto es una experiencia primera. Esta es la primera experiencia del cristiano, no una segunda bendición o una segunda experiencia posterior a la conversión, como enseña el pentecostalismo. El Espíritu Santo, en esa primera experiencia de conversión, de regeneración, nos viene a sellar, a salvar, regenerar y colocarse en lo profundo de nuestra alma con todos aquellos que creen en Jesús, como nos dice Efesios capítulo 1, versículos 13 al 4, donde nos habla del sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, cualquier recibimiento del Espíritu Santo, teológicamente hablando, tiene que estar relacionado a la predicación de las Escrituras.
Sin ella, sin la Biblia, no existe una fe salvadora. Sin la fe salvadora, el Espíritu Santo no se puede derramar y no puede sellar y regenerar al corazón de nadie. Si todos los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo, conforme a lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9, y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿cuál es la experiencia cristiana que debe recibir en el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, el bautismo con el Espíritu Santo, conforme al Nuevo Testamento, los pentecostales afirman que el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda bendición. Esto lo que quiere decir en la teología pentecostal convencional es que el bautismo con el Espíritu Santo no es la conversión, ni tampoco la regeneración, sino más bien la segunda bendición que acontece después de la conversión y que es caracterizada por el hablar en otras lenguas. Los reformados explican esto de otra manera. Ellos dicen que la terminología bautismo con el Espíritu Santo es teológicamente sinónima de la regeneración y el nuevo nacimiento, siendo equivalente a la obra de la conversión. Son terminologías sinónimas para definir un mismo acontecimiento y, al igual que el autor Cayo Fabio, yo también concuerdo con la interpretación teológica de la teología reformada acerca del bautismo con el Espíritu Santo, porque es la que va más de acorde a la Escritura. ¿Saben? No, el bautismo con el Espíritu Santo no es una segunda experiencia posterior a la conversión basada en brincos y saltos y hablar en lenguas, para nada. Usted puede llamar la misma experiencia de nuevo nacimiento, regeneración o conversión o bautismo con el Espíritu Santo. Es lo mismo. Son términos diferentes para describir un mismo acontecimiento íntimo en el corazón del cristiano. Esto ha sido todo por este video. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite.